Dándole las gracias a la clínica Clever Salud. Vamos a conversar en nuestro momento de salud. Ya lo tenemos en la línea, lo vamos a saludar, le vamos a agradecer al doctor Elio Figuera, que es médico gineco-obstetra del Centro Integral de la Mujer. Él también es especializado en histeroscopía, resectoscopía y uso del láser en ginecología, experto en manejo de secreción vaginal, ecografía y también del bienestar fetal, control prenatal y atención de parto y cesárea, integrante, como decíamos, del tremendo equipo de especialistas del Centro Integral que tiene la Clínica de la Mujer, el Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud. ¿Cómo está, doctor? Pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición. Buenas tardes, Luis. Para mí es un placer estar contigo el día de hoy y hablar de ese tan importante tema. Claro. Hoy hablaremos sobre un tema, doctor, de gran interés para la salud femenina, como son los flujos vaginales. Hay que decir, doctor, que muchas mujeres experimentan cambios en su flujo, pero ¿cómo saber cuándo es normal y cuándo es una señal de alerta? Bueno, para responder estas consultas, estas preguntas, tenemos aquí al doctor Elio Figuera, destacado gineco-obstetra de la Clínica Clever Salud. Así que, doctor, primero le vamos a preguntar, ¿a qué llamamos flujo vaginal? Claro, la gran importancia que tiene este tema, Luis, es que es la primera causa de consulta a nivel público y privado y particular en todo el mundo, es los cambios del flujo normal de la mujer. ¿Ok? Tomando en cuenta que el flujo normal de la mujer es aquel flujo que es un flujo cristalino que está relacionado con el ciclo menstrual y los cambios hormonales de este ciclo. Entonces la mujer puede hacer modificaciones, pero no modifica alguna característica como lo que el color, que normalmente es cristalino, no tiene olor y no genera ningún signo o malestar o síntoma o malestar en la mujer. Eso es lo que sería un flujo normal, ¿ok? Ahora bien, en cuanto al flujo anormal es todo aquel que se escapa de estos parámetros que nombré anteriormente. Un flujo que cambia de color, un flujo que tiene olor o un flujo que es diferente al momento del ciclo que corresponda. Perfecto. Y en ese sentido, doctor Elio Figuera, que nos acompaña a esta hora, ¿cómo podemos considerar que un flujo vaginal es normal? Bueno, al considerar que un flujo es normal, primero hay que valorar la historia de la paciente, ¿no? La paciente conoce desde que se desarrolló cómo se va modificando su flujo con el ciclo menstrual. Ahora, es una realidad que cuando ya inicia las relaciones sexuales, empieza a haber exposición de la vagina a diferentes elementos. Y ahí es donde pueden empezar a ocurrir los cambios. Perfecto. Eso es muy importante lo que nos está diciendo el doctor Elio Figuera. Y también preguntarle cuáles son las señales que indican que un flujo vaginal podría ser anormal. Mira, es importante diferenciar, como te dije, primero el color. El flujo normal es transparente. Las mujeres generalmente pueden tener un flujo amarillo, un flujo blanco, verde o un flujo marrón. Eso en cuanto a la característica del color. Igual la característica de la consistencia, generalmente un flujo que es más líquido tipo agua, ¿ok? O un flujo que es muy espeso, así ya como la leche condensada, ¿ok? Entonces son flujos que cambian en ese sentido. Igual la presencia de algún olor. Tenemos olores que son bastante fuertes. Podemos hablar de olores como a pescado cuando ya se está en etapa de putrefacción, ¿ok? Olores a metal, que también es un olor diferente, ¿ok? Y estos son los flujos que generalmente hacen que la paciente consulte a nuestro centro y a nuestra consulta. Es decir, doctor, que el color o la consistencia de esta secreción puede significar que ocurra algo más, como una infección que necesita tratamiento. Claro, estos cambios generalmente se deben
a dos factores importantes. Uno, a la presencia de infecciones y otro, a cambios hormonales como tal. ¿Ok? Y en una tercera, que es menos frecuente, es a la presencia de patologías orgánicas como pólipos. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que la paciente, ante cualquier cambio desde el punto de vista del flujo vaginal que ella venía en su historia de salud ginecológica, debe acudir al médico para poder hacer un diagnóstico preciso. Doctor Figuera, me preguntan si este flujo puede cambiar durante y después del embarazo. Mire, normalmente no. Normalmente el flujo normal no cambia, no debería cambiar. El flujo normal tiene que seguir siendo transparente, tiene que seguir siendo sin olor, ¿ok? Porque ya cuando tenemos alguna presencia de algún cambio, ya debemos sospechar que existe algún proceso, como nombré anteriormente, o anatómico, o infeccioso, o un cambio hormonal en la mujer. Está claro que en el posparto hay un cambio de las hormonas por la lactancia materna, y ahí puede haber alguna modificación. Pero realmente tiene que tener esa característica de ser transparente y sin olor y sin provocar síntomas. Es decir, no puede tener la paciente ni picazón, prurito, no puede tener ardor, ¿ok? Y no puede sentirse inflamada. También una secreción vaginal inusual, doctor Figuera, ¿puede ser sinónimo de cáncer de cuello uterino? Sí, es una opción, pero conlleva también otros elementos, ¿ok? Por eso que hablé anteriormente que no es lo más frecuente encontrar como primera causa de un cambio de flujo un cáncer de cuello uterino. Tenemos otras opciones antes. Pero sí, es posible que pueda haber pólipos o lesiones malignas del tracto genital que puedan generar un flujo anormal. Y en ese sentido, este tema que es muy interesante, los flujos vaginales, cuándo preocuparse y cuándo es normal, doctor, ¿cómo realmente se diagnostica y trata un flujo vaginal anormal? El primer diagnóstico se basa en la evaluación médica, en un procedimiento que se hace frecuentemente en la consulta ginecológica, que es la especulocopía, que es la colocación del espéculo en la vagina, y la evaluación directa del flujo. En ese mismo momento, nosotros los médicos tenemos la disponibilidad en Clever Salud de poder tomar muestras de laboratorio que nos permiten hacer un diagnóstico preciso si es motivado una infección. Recordando que existen diferentes infecciones, ¿no? Realmente relacionadas a cambio de flujo única y exclusivamente por enfermedades de transmisión sexual, pero no necesariamente son todas infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Por ende, tenemos bacterias, hongos y parásitos que son capaces de modificar el flujo en la mujer. Y por eso lo ideal es que en la mujer, ante el primer cambio que observe en el flujo vaginal, debería acudir a la consulta médica. Eso creo que debe ser lo más importante, doctora, ¿eh? Al primer síntoma, de inmediato consultar con los especialistas, sobre todo aquí en la clínica Clever Salud cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia que atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Creo que es fundamental lo que usted ha dicho. ¿Sabe, Luis, que una de las cosas que nos pasa a nosotros los médicos con el flujo vaginal es que como es una condición o es nosotros llamamos patología, una enfermedad muy, muy frecuente, existe un cierto conocimiento coloquial en las calles, ¿ok? Claro. En donde se ha transmitido por décadas el automedicarse. Entonces, generalmente cuando la paciente ya viene a la consulta ginecológica es porque ya ha recibido varios medicamentos automedicados, no indicados por médicos o matronas, los cuales han hecho que el flujo no se cure y se modifique. Y eso dificulta aún más el diagnóstico cuando llegan la paciente. Por eso es que idealmente la paciente debería acudir a su ginecólogo con el primer síntoma y no automedicarse. No automedicarse porque ese es el momento ideal para tomar los exámenes de laboratorio como el cultivo
y allí lograr posteriormente, sabiendo qué tipo de bicho pueda tener la paciente en este momento en la vagina, provocando el flujo, en este momento lograr un tratamiento adecuado. Y en ese aspecto usted habló de medicamentos, doctor Figuera. ¿El uso de antibióticos juega un rol importante? Mira, no en su totalidad. Como dije anteriormente, las infecciones, el flujo vaginal puede estar causado por 3 tipos de bichos, lo que son la parte de hongos, la parte de bacterias y la parte de parásitos. Hay algunos elementos que hablan de una infección aguda por virus, pero es muy poco frecuente. Entonces, como vemos, el antibiótico solamente atacaría las infecciones bacterianas. Ya los otros tipos de infecciones deberían de ser tratadas por tratamiento específico tanto para hongos como para parásitos. Por eso es que es importante no automedicarse. Y recordando que cada vez que la paciente se automedica y no es el tratamiento ideal para eliminar la causa de la infección, estamos quedando seguramente un problema secundario que es la resistencia a estos medicamentos. Claro que sí. Doctor, aquí una auditora pregunta si puede ser factor que pueda alterar el ecosistema vaginal, por ejemplo, la presencia de un DIU, de estos tratamientos anticonceptivos. Mira, el DIU por sí solo genera una inflamación a nivel principalmente del útero, no de la vagina. Ya. ¿Ok? Esta inflamación puede evidentemente generar cambios porque todo lo que es un proceso inflamatorio genera cierto grado de cambio en el ambiente, en este caso uterino, y eso puede dar un poquito de predisposición a aumentar la infección. Pero lo que sí sabemos es que los hilos de los DIUs están en la vagina y son uno de los elementos que favorecen a la infección. ¿Ok? Y lo que dice ella, lo que a ella se refiere es si esto cambia la microbiota, y no está descrito como tal, que los DIUs solamente por los DIUs cambian la microbiota. ¿Ok? Así que y si ella ha sentido que el DIU le ha hecho unos cambios, habría que valorar primero la vagina a ver cómo. Claro, para eso hay que consultar. Lo otro, mire, hay otra consulta que es bien interesante para las personas con diabetes no controlada. ¿Puede también alterar el flujo? ¿Sí? La diabetes está en todo el cuerpo. Claro. Y la vagina en la mujer no escapa de los cambios que ocurren en todo el cuerpo, así como hemos escuchado que hay daños en los ojos, daños en los riñones. También en la vagina hay un cambio a nivel de lo que es el pH de la vagina por la presencia de más azúcar en ese sitio, ¿ok? O más glucosa, y esto hace que sea muy factible el crecimiento más que todo de hongos, ¿ok? Y que sea más difícil de tratar. Entonces es importante compensar la diabetes y tratar al mismo tiempo lo que puede ser una secreción vaginal anormal o un flujo vaginal anormal en una paciente diabética. Claro, y aquí también hacen una consulta respecto, doctor Figuera, de las infecciones de transmisión sexual. ¿También pueden provocar una secreción vaginal atípica? Sí, la más típica que conocemos es la inflamación que es la gonorrea o que es por el gonococo, que genera una secreción muy espesa, tipo verdosa, y es muy típica, ¿ok? En la mujer y en el hombre. Así que las infecciones de transmisiones sexuales también son causa de cambios en el flujo vaginal en la mujer. En cualquier etapa de la vida. Claro que sí. Doctor, bueno, contarle a la audición, por si recién se integra, estamos conversando con el destacado médico gineco-obstetra de la Clínica Clever Salud, del Centro Integral de la Mujer, que tiene esta prestigiosa Clínica Clever Salud de Cáceres 630. Doctor, en relación a situaciones, también aquí me preguntan si el exceso de tabaco, el fumar, también podría provocar una alteración al ecosistema vaginal. El tabaco lo que cambia es un poco el ecosistema vaginal por la disminución de lo que es algunos flujos sanguíneos. Pero como tal, que esté reportado como culpable, realmente no.
¿ok? No hay una vía directa en que el tabaco haga cambios importantes. Evidentemente el fumar es malo, así que si la persona pregunta por qué quiere dejar de fumar, lo ideal. Perfecto, yo creo que es un buen apunte el que nos dice el doctor Figuera. El tabaco, el cigarro en general afecta a nuestro organismo, así que si usted lo quiere dejar, bueno, aquí es una buena posibilidad. Doctor, ¿es posible prevenir las infecciones o condiciones de causas flujos anormales? Sí es posible. Sí es posible en una mujer sexualmente activa, joven. La parte del higiene preventivo es obligatorio. Siempre recomendamos tener aseo genital antes y después de las relaciones sexuales. Lo que es el uso de ropa interior, preferiblemente de algodón, ¿ok? Y la exposición de esta ropa interior a elementos como la luz solar en esta época de verano nos permite algo exponer la ropa a la luz solar. O igual las pacientes jóvenes que van para el gimnasio, proteger lo que son los asientos de las máquinas de los gimnasios, ¿ok? Donde ellas apoyan con una toalla propia para evitar lo que es la transmisión por la humedad del sudor, ¿ok? Y porque la mayoría de las licras o la ropa de licra pueden llevar a algún grado de contaminación de este tipo de elementos, ¿ok? Pero yo creo que lo más importante es la parte de higiene, ¿ok? Y el uso de ropa interior adecuada. Respecto a la higiene, también hace una mención, doctor, a los baños públicos. Mira, eso realmente es un mito. Es decir, por lo menos no existe un reporte real de que a través de un baño público vayamos a tener una infección vaginal directa, ¿ok? Muchas veces pasa que las mujeres que trabajan en sitios como las minas, ¿ok? En donde la accesibilidad a los baños es más difícil, ¿ok? La mujer aguanta mucho el deseo de orinar, aguanta mucho su higiene porque trabajan 8 horas continuas, entonces no tienen un lugar realmente donde cumplir con una higiene todo el tiempo, ¿ok? Y eso es más importante que el baño público como tal. Perfecto. Decirle, doctor Figuera, que en la clínica Clever comprenden ustedes la importancia de ofrecer servicios de salud femenina, sobre todo femenina de calidad y accesibles. Eso es muy importante y por ello ustedes ponen a disposición de todas las usuarias un laboratorio especializado y servicios de toma de muestras, todo en el mismo lugar donde las atienden excelentes profesionales en ginecología y obstetricia. Eso es muy destacado, doctor, todo lo que ofrece la clínica respecto también al laboratorio y los servicios de toma de muestras. Realmente nosotros como médicos estamos muy contentos primero por la calidad del laboratorio y segundo por la gran variabilidad de opciones que tenemos a la hora de pedir nuestro laboratorio. Y te repito, Luis, hablando un poquito de nuevo del tema, y una de las cosas que nos da miedo a nosotros como ginecólogos es cuando nos viene una paciente que tiene mucho tiempo tratándose, automedicándose y el flujo no cede o no mejora, porque cuando ya la estamos viendo pasa seguramente un mes, semanas, y entonces ya ese flujo está modificado, el flujo es diferente, no es el mismo que tenía al principio, y eso hace dificultad y altera la mayoría de los exámenes igualmente, porque cuando ya viene ya fue tratada, entonces no necesariamente es el mismo flujo que tenía al principio, sino otro flujo distinto, ¿ok? A veces sí, tenemos pacientes que se hacen resistentes y los flujos persisten por resistencia de los bichos, de los hongos, de las bacterias. Y ahí tenemos alternativas de tratamiento que en breve contamos con ellas y por eso la intención de que siempre nuestros pacientes que hagan un cambio de flujo deben acudir a la consulta ahí en Clever Salud en el piso 7. Ahí estamos todos los ginecólogos dispuestos a ayudarlas. Doctor Figuera, usted lo dijo al comienzo, este es un tema muy frecuente y que tal vez por falta de información no se trata a tiempo. Sí, como te dije, si generalmente a veces hasta consideran que puede ser normal porque ya tienen cierto tiempo viviendo con el cambio de flujo y lo consideran como algo normal y entonces lo que se hace es una patología crónica.
Entonces ya hay una vagina que está crónicamente enferma con una microbiota totalmente alterada. Por eso que es importante entender que el flujo normal o el flujo que nosotros esperamos es un flujo cristalino, ¿ok? Transparente normalmente y que debe cambiar con el ciclo menstrual. Podría ser un poquito como, yo lo refiero como el color del agua de coco, ¿no? Que es un cristalino tirando a blanco, pero generalmente tiene que ser cristalino, ¿ok? Claro, y aquí nos piden, doctor, que repita cuál es el color que podría ser una señal de una infección bacteriana o una infección de transmisión. Claro, fíjate que el color que más, sí, el blanco tipo grumoso, parecido a leche cortada, generalmente está relacionado con un aumento de las infecciones por hongo. Ya cuando tenemos un líquido más verdoso, espumoso, ¿ok? Hablamos más hacia la parte de parásitos. Y cuando tenemos ya un flujo con mal olor, tipo amarillo marrón, que se parece mucho a lo que es el pus de los accesos, ¿ok? Ahí nos habla más de bacterias, ¿ok? Entonces, es importante que todo esto está en contexto de una paciente. Entonces, muchas veces la paciente puede tener inclusive infecciones mixtas, que empiezan por una infección bacteriana y continúan posterior con una infección por hongos. Claro. Me consultan respecto a los grupos etarios. ¿Es igual el flujo en las adolescentes que una mujer adulta? Mira, debe ser igual, no debe cambiar. Evidentemente, como te dije, si la niña adolescente no ha tenido relaciones sexuales, no está expuesta a agentes externos, que sí lo tiene expuesto la mujer adulta que ya ha iniciado relaciones sexuales. Pero la salud vaginal habla claramente que el flujo debe ser un flujo más cristalino, ¿ok? Y que se modifica con el ciclo menstrual en el caso de que no tenga uso de métodos anticonceptivos hormonales. Perfecto. Bueno, entre las preguntas que nos llegan aquí, consulta referente al tema expuesto, nos dice un auditor, ¿la depilación láser en la zona íntima es recomendable? ¿Tiene sus ventajas y desventajas? A ver si podemos responderle a este auditor. En mi criterio particular, la depilación láser no produce ningún cambio a nivel vaginal. En la actualidad, yo creo que la función de los vellos es que lo quiera tener lo puede tener sin ningún problema, pero desde el punto de vista de higiene no conlleva un problema si se hace una depilación láser. No es un factor de riesgo para sufrir de infecciones, ¿ok? Más bien mejora algunas infecciones desde el punto de vista de la piel de la vulva, ¿ok? Sin afectar la vagina para nada. Doctor, otra consulta respecto a las duchas vaginales. ¿Son apropiadas o permiten un flujo vaginal anormal? Es que realmente las duchas vaginales no tienen una indicación médica. Ya. Es decir, cuando empezamos a observar que hace una ducha vaginal porque tiene un flujo anormal. Perfecto. Entonces, si tienes un flujo anormal, entonces tienes que acudir al médico primero para ver por qué es el origen del flujo anormal. Ahora, si es pensando desde el punto de vista preventivo, no tiene indicación desde el punto de vista preventivo un aseo con duchas vaginales. Casos muy específicos de condición crónicas, pudiésemos idear el uso de estas duchas, pero son muy particulares. Perfecto. Y para finalizar, doctor, esta interesante entrevista, este interesante diálogo que hemos tenido con el doctor Figuera, ¿qué recomendaciones daría a nuestras oyentes para mantener una salud vaginal óptima? Bueno, en esta época de verano, aprovechando que estamos terminando ya el verano a punto de llegar el otoño, pero todavía hay gente en la playa, en piscinas y en río, lagunas, la primera recomendación es que si se bañan, no quedarse con la humedad del traje de baño, no esperar que se seque el traje de baño encima. La humedad produce cambio a nivel del pH de la vagina, cambio en la microbiota, y esto conlleva a que la paciente pueda tener alteraciones que aumenten el riesgo de infección. Entonces, eso como primera recomendación, aprovechando la época. Y posteriormente la higiene vaginal. Yo creo que
una mujer debería acudir a su ginecólogo una vez al año para valorar su flujo, ¿ok? Tomar en cuenta que hacer un cultivo vaginal se toma la muestra igual que un Papa Nicolau, así que no es un procedimiento que sea diferente o desconocido, y acudir al ginecólogo en caso de algún cambio a nivel de la secreción vaginal o algún síntoma vaginal, y no esperar, es decir, no tratarse de automedicar. Realmente cuando la mujer se automedica, nos cambia el cuadro clínico y nos hace más difícil el tratamiento a nosotros. Claro, perfecto. Y sobre todo también a las mamás, los papás que tienen hijas, llevarlo a un control. ¿Desde cuándo debiera ser un control para ver la variación que puedan tener en un flujo vaginal? Mira, en cuanto a las personas, niños y adolescentes, si ven un flujo normal en lo que es la ropa interior, deberían llevarlo inmediatamente, ¿ok? Perfecto. Ahora, en una paciente sana, ya después de la menstruación, ¿ok? Inmediatamente después se puede llevar a sus controles ya ginecológicos para evaluar su ciclo menstrual. Perfecto. Bueno, doctor Helio Figuera, le vamos a agradecer enormemente haberlo tenido nuevamente aquí en el programa. Un tema que es muy importante, muy interesante, que a todos debiera interesarnos. Realmente es importante tomar en cuenta las recomendaciones que nos ha dado en esta ocasión el doctor Helio Figuera y poder invitarlos, como siempre lo decimos, a las consultas oportunas para prevenir. La prevención, doctor Figuera, es muy importante. Claro, y bueno, por eso invitamos a nuestra paciente a las recomendaciones de prevención, realizarlas, y bueno, y si presenta algún síntoma en el área genital, que pueda acudir a Clever Salud. Ahí en el piso 7 estamos todos los ginecólogos y estoy yo disponible para su atención. Perfecto, doctor. Le enviamos un abrazo. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted. Hasta luego, hasta una nueva ocasión. Hasta un nuevo programa, doctor Helio Figuera. Ahí estábamos. Muy interesante, como decíamos, un tema que debe interesarnos a todos, especialmente a las damas, porque esto de la educación, de la información, es necesario, es vital. Es vital. Así es. 20 con